Ven, todavía no graba. Entonces a veces me pasaba que yo partía hablando al tiro y no estaba grabando la cuestión. Entonces me quedaron otras clases sin cambio. Buenos días, niños y niñas. La clase del día de hoy es de sesgos cognitivos, cuarto medio lectivo, clase número 13 del 29 de mayo. Ya. El objetivo de la clase tiene que ver con que ustedes sean capaces de reconocer e identificar diversas fuentes potenciales de conocimiento y evaluar ventajas y límites de estas en términos de su certeza. Ahí nosotros, ¿no es cierto?, hemos visto en las clases anteriores la dificultad que puede significar estipular con certeza una verdad, un conocimiento a partir de diferentes nociones que uno puede tener. Y una de las nociones o las dificultades que tiene uno, ¿no es cierto?, tiene que ver con los sesgos, tiene que ver con las redes sociales, veíamos también la otra vez, y es la dificultad de distinguir muchas veces cuando algo es una fake news o cuando es algo una información real. Hoy vamos a ver, o vamos a profundizar, porque ya lo habíamos planteado al inicio de esta unidad, ¿qué es un sesgo cognitivo? Un sesgo, habíamos dicho, que es cuando, que en el fondo todos los tenemos, es cuando yo veo algo de manera más bien parcelada, de manera como oblicua, no veo como el panorama general. Cuando son cognitivos es cuando la mente como que cae en un engaño, ¿no es cierto? Y que en el fondo ese engaño puede ser difícil de detectar y difícil de eliminar también, lo que hace que uno tenga una distorsión de la percepción o un juicio impreciso de una interpretación lógica. Ese es el tema con los sesgos cognitivos. Hola, Sofía. Entonces, por una parte, tenemos que entender que un sesgo siempre va a ser una mirada parcial de una situación, una percepción, ¿no es cierto?, parcial, que va a generar que no logre tener como el campo total de la atención. Puede ser intencional, como veíamos, sesgos de la información, que va a depender un poco de la ideología imperante o de la propuesta que se quiera, ¿no es cierto?, vincular a la ciudadanía, y eso va a hacer que se proponga de tal medida, eliminando o aminorando los otros como aspectos que pueda tener la misma información. Sin embargo, un sesgo cognitivo, como dice acá el PPT, es una alteración de la mente humana que son moderadamente difíciles de eliminar, o sea, cuesta, y que llevan a una distorsión de la percepción, a un juicio impreciso respecto a algo. En el video, ¿no es cierto?, que les anexé, aparecían estas mismas imágenes y iban dando como los más relevantes. Hay varios sesgos de cognitivo. Acá vamos a poner los que son los más importantes. El primero es el sesgo de confirmación, y ese lo conversamos la semana pasada, que tenía que ver con que para las personas es más fácil aceptar como verdadero lo que está de acuerdo a mis creencias. Si yo soy una persona de izquierda, ¿no es cierto?, y la información que aparece está relacionada con mi ideología política, lo más probable es que yo diga, sí, esa es la verdad, eso tiene que ser. Y aun cuando esa verdad tematizada por algunas falsedades o derechamente no sea verdad, yo la voy a confirmar de acuerdo a mis principios como algo válido. Por ejemplo, ahí en el monito aparecen los terraplanistas. ¿Han escuchado alguna vez hablar de esa teoría? ¿Alguien? ¿Les suena? A mí me suena el nombre. Sí, Los terraplanistas, yo no tengo claro en qué minuto se inicia como esta teoría, pero me parece que es actual. Señala que la Tierra es plana. Y ellos tienen, ¿no es cierto?, sus principios, su como teoría, pero ellos niegan que la Tierra sea redonda y señalan que la Tierra es plana. Entonces, frente a eso, cualquier información que confirme su creencia, ellos la aceptan como válida, a pesar de que puedan haber datos, imágenes de la Tierra como redondita, qué sé yo, un montón de cosas que tienen mucha más validez científica, ellos la tienden a descartar. Y por ende no se han constituido como una comunidad seria. Pero ellos creen. Asimismo pasa, como les comentaba en la clase anterior, con lo de las vacunas. Mucha gente también, por ejemplo, puede saber que si no vacuna a sus hijos, los puede estar como sometiendo a una, no sé, a un peligro de una enfermedad. Sin embargo, tienen tan fuerte la convicción de que las vacunas son dañinas, que sin embargo, eso aminora
la realidad del peligro que puede tener enfermar a su hijo y lo dejan pasar. Es un sesgo que en general es muy común. Yo lo tengo, por ejemplo. Sesgo de arrastre, o se llama también bandwagon effect, como carrito de arrastre, que dice asumir una opinión o creencia solo porque muchas personas también la tienen, sin cuestionar su veracidad, que tiene que ver con el argumentum ad populum. El año pasado, cuando vimos falacia, que los vimos casi al final, cuando ya ocurrió esto de octubre, entonces como que nos costó un poco profundizar ese tema, pero el argumento ad populum, les voy a recordar, era cuando muchas personas creían en algo y porque muchos creían, eso se validaba como algo verdadero, aun cuando eso no tiene por qué estar relacionado con la verdad, o sea, muchos pueden creer en un error y no necesariamente eso, porque muchos creen ese error se va a validar como algo verdadero. Ahí está como lo falaz. No porque muchos lo dicen, va a ser verdad en el fondo. ¿Qué pasa con este sesgo de arrastre? Cuando muchas personas piensan algo o están de acuerdo con algo, la persona que todavía no tiene como una definido, se deja llevar por el mero hecho de que muchos piensan de esa manera. Y no tiene que ver tanto con que sea débil de carácter, simplemente tiene que ver con un sesgo. Personas que en el fondo no se dan el tiempo, tal vez, de buscar como un cuestionamiento lógico o crítico respecto a la situación, sino que piensan un poco como el resto, se dejan llevar como por el pensamiento del otro. Es como cuando, por ejemplo, dicen, ah, no, si todos van a votar, por ejemplo, por Piñera, bueno, yo también voy a votar por Piñera, no creo que sea tan malo, si todos van a votar por él. ¿Se dan cuenta? Es un ejemplo ficticio, yo sé que tal vez no les va a gustar, pero es como para que vayan entendiendo a qué se va refiriendo esto. O, por ejemplo, las estadísticas. Muchas veces las estadísticas también marcan tendencia en la medida que dicen, por ejemplo, el 80% de las personas van a votar a prueba en el plebiscito de octubre o de noviembre, ya no me acuerdo cuándo es. Y la gente dice, no, si todos van a votar a prueba, yo también, sí, mejor, sí, que hay un cambio. Entonces, como que no hay una crítica, no hay un tiempo de darse cuenta, sino que se suben al carrito de donde va toda la opinión mayoritaria. Y ahí aparecía, por ejemplo, eh, la otra vez, mm, aparecía, por ejemplo, la otra vez en la moda. Es como dice el video, bien, Montserrat. Efectivamente, la moda, todos nos vestimos de la manera en que está de moda. Si me he visto diferente, puede ser así como, oh, qué ridículo, qué ridícula. Es como una presión social. La moda puede ser algo tal vez superficial. El problema está en cuanto a mis decisiones, por ejemplo, pueden generar cambios que van a ser negativos. Y ahí también aparece en el video el caso de Hitler. Por ejemplo, Hitler, mucha gente creyó en sus principios, ¿no es cierto?, en su doctrina, y Alemania era nazi. Sin embargo, si uno lo analiza desde una perspectiva externa, uno dice, pero ¿cómo creyeron eso? Bueno, lo creyeron, pues se dejaron llevar por este carrito de arrastre. Otro sesgo cognitivo es el sesgo de compromiso, que es un sesgo en el fondo que tiene que ver con un tono más bien afectivo. Cuando me comprometo con algo o una idea que ya se ha impuesto en el tiempo, aunque sea probable que eso vaya al fracaso, yo igual insisto, estoy comprometido con eso. Y ahí aparece un monito que tal vez grafica cuando yo emprendo un negocio. Muchas veces las personas emprenden negocio, aunque le está yendo mal, aunque tal vez tienen que hacer otras cosas, se aferran a la situación porque saben que hay tiempo, porque no quieren perderlo. Tiene que ver un poco con eso. También se puede extrapolar, por ejemplo, como aparece ahí en el video, a las relaciones afectivas, como el caso de Marge con Homero. Y a pesar de que ella tal vez perdió como todo el interés, dándose cuenta de cómo era el Homero real, igual ya tuvo un compromiso, ¿no es cierto? Insiste en sacar adelante algo que ya en sí está un poco fallido. Estos sesgos, que en el fondo son como muy usuales, yo creo que nadie podría decir, no, yo soy totalmente imparcial, no tengo sesgos, son muy usados en lo que tiene que ver con la política y con lo que tiene que ver especialmente con la manipulación un poco de la conducta de las personas. No son baladí, no son cositas como sencillas y como simpáticas, no, tienen un grado de profundidad que igual es impactante y que igual puede ser peligroso en cómo se conduce un poco la sociedad como borregos, podríamos decir, lamentablemente. Frente a eso, aparece
Otro sesgo, que es el efecto Forer, o efecto Barnum, también se le llama, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cuando me dan un discurso a mí que tiende a tener como ciertas descripciones de mi personalidad, ¿no es cierto?, que pueden ser agradables y que las reconozco en mí, lo acepto como algo válido. Y esto es muy usado, por ejemplo, cuando yo entrevisto a una persona y parto dándole como los aspectos positivos. No, es que usted sabe, yo destaco su responsabilidad, destaco, por ejemplo, que usted sea comprometido, su liderazgo, bla, bla, bla. Y después le coloco, ¿no es cierto?, el plano negativo, lo enfrento un poco a lo que no me gusta de esa persona. Entonces las personas, como ya les mostraste lo positivo, se sienten cómodas, no toman, lo otro no les llega tan mal. Ahora bien, el ejemplo que dan acá es del horóscopo. El horóscopo, si ustedes se dan cuenta, jamás le dice de plano algo tan negativo. Siempre le da como aspectos más positivos y después le tira, ¿no es cierto?, una u otra cosa. Esos serían los sesgos cognitivos. Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entienden? ¿Alguno que haya que reforzar? No, yo entiendo todo. Ya, no son difíciles, tal vez los nombres son un poco más enredados, pero ahí en el cuaderno ustedes pueden anotar el título, ¿no es cierto?, una idea general, para que después los tengan y los vayan recordando. De todas maneras, vuelvo a repetir, este PPT se va a subir, porque ayer subí el video nomás. Ya, ¿cómo se relaciona esto con lo que decíamos con la posverdad? Me falta un título. ¿Cómo se relaciona con la posverdad? Recordemos lo que decía McIntyre, que es como un filósofo, ¿no es cierto?, un estudioso un poco de este tema, que planteó en cierta medida lo que significaba esto, que es un concepto, un neologismo podríamos decir, que significa un nuevo concepto que se está imponiendo en los debates actualmente. Él define la posverdad como una forma de supremacía ideológica a través de las cuales sus practicantes intentan obligar o persuadir también a alguien a creer en algo, tanto si hay evidencia a favor de esa creencia como si no. Cuando existen estos sesgos, como les decía, y son naturales a las personas, yo puedo generar un grado de manipulación para llevar a las personas hacia otro tipo de forma de pensar, imponiendo, ¿no es cierto?, una posverdad. A grandes rasgos, la posverdad también puede ser entendida como algo que es una verdad un poco más subjetiva. Yo puedo tener una verdad de carácter científico, validada por datos, pero si la posverdad apela a algo que tiene que ver con afectos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con sesgo, y en cierta medida yo me comprometo más con eso, ¿no es cierto?, me subo al carrito de eso porque todos, en cierta medida, la están aceptando, lo otro que puede haber sido una verdad válida con datos científicos, queda como en cierta medida desacreditado. Y eso es lo peligroso de esto, que cuando existen sesgos naturales, pero cuando esos se orientan a construir una narrativa que puede llevar, ¿no es cierto?, a una supremacía ideológica por sobre otra, eso es riesgoso, porque así aparecen, por ejemplo, grupos nazis o Hitler, por ejemplo, o doctrinas que son sumamente estrictas, que no permiten, ¿no es cierto?, un diálogo o una comunicación con otra realidad o con otra verdad imperante. Aquí, por ejemplo, hay dos formas de entenderlo. Estas dos personas que cito acá son periodistas. ¿Y qué es lo que señalan? La relación entre sesgo y posverdad. Dice, cuando un hecho empieza a parecerse a lo que tú crees que es verdad, se vuelve muy difícil para cualquiera advertir la diferencia entre hechos que son ciertos y hechos que no lo son. Es decir, cuando yo siento, es como cuando las personas dicen, yo siento que esto es verdad. No, es que tiene que ser así, porque hay como un grado de pasión, de afectividad comprometido, ya cuesta mucho diferenciar cuando algo es mentira y cuando algo es verdad. Aun cuando yo les muestre, ¿no es cierto?, a esa persona que está en un error. Y ese es el problema también de las fake news, que lo analizamos anteriormente. O sea, uno puede ver fake news, ¿no es cierto?, y finalmente las termina difundiendo y algo va quedando de esa mentira validado como verdad. En la política, especialmente, que es donde más se difuminan, acuérdense que veíamos que el 70% de las fake news son políticas, es donde más arrastre o mayor, ¿cómo podríamos decirlo? Como mayor daño generan.
Y otro periodista, ¿no es cierto?, dice que la verdad tiene menos valor que nuestra narrativa preferida. Claro, o sea, la verdad puede ser una, pero si en el fondo la narrativa o el cuento que a mí me emociona, que me mueve por dentro, es otro, yo la verdad no la voy a creer. Así de radical y así de terrible es. Es complicado esto de la posverdad. Acá les puse un ejemplo. Yo creo que las redes sociales son muy culpables de esto. De hecho, muchas veces, y tomo como propio una frase que señala que en el fondo las redes sociales en vez de generar conocimiento generan ignorancia. Y eso es como bien fuerte. Dice, así influye Facebook en tus opiniones. La audiencia, ¿no es cierto? En la audiencia, el 44% de la población, ¿no es cierto?, considera Facebook como algo válido, como audiencia. El 64% solo consulta Facebook para tener como determinaciones o informarse o ver gente, qué sé yo. Y el 59% se frustra con opiniones contrarias que se puedan dar en plataformas, especialmente en Facebook, es este análisis, que es de un diario español, si no me equivoco. Después otro periódico, ¿no es cierto? Y lo puse acá porque me pareció simpático el titular. Dice, Facebook o Fake Book. O sea, como noticias engañosas. Y esto tiene que ver o está relacionado, ¿no es cierto? Todos estos sesgos, cómo pueden transformarse a partir de una manipulación que tenga un carácter, ¿no es cierto?, ideológico, en una disonancia cognitiva. ¿Se acuerdan que también lo vimos en la clase pasada? Cuando yo creo algo y estoy convencido de ese algo, lo siento como algo afectivo, como algo por lo cual yo me comprometo emocionalmente, aun cuando me muestren lo contrario, yo no lo acepto. Y eso se llama disonancia cognitiva. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Como decía Festinger, es como la tensión interna cuando una idea está en contradicción con lo que yo pienso. Les voy a poner un caso. Las mujeres que sufren violencia intrafamiliar cuando el marido las golpea, por ejemplo, en promedio creo que son 7 años que se demoran en reconocer el hecho y poner la denuncia. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo, profesora? ¿Pasó tanto tiempo antes de que puedan hacer? ¿No? ¿Cómo es posible? Pasa porque esas personas tienen dentro de su interior, ¿no es cierto?, convicciones que las hacen pensar que esa persona va a cambiar y que va a ser la última vez. Y eso pasa por muchos sesgos, ¿no es cierto? Pasa por disonancia cognitiva y pasa por otros factores emocionales también. Pero aun cuando yo le muestre datos a esa persona de que su esposo no va a cambiar y la seguirá agrediendo, esa persona sigue estando con él. Entonces, es un tema esto de los sesgos, de la posverdad, de cómo yo en cierta medida, me apodero de un discurso que tal vez está como alejado de la realidad, y cómo en cierta medida lo combato. Ese es el tema. Esa ha sido mi exposición. Vamos a dar la ronda de preguntas, pero antes vamos a dejar de grabar porque en el fondo quería grabar solamente la exposición.